pero muy buenas noches. Bienvenidos a este especial de C5N. Hasta las 12 de la noche los voy a estar acompañando con mucha información. Mi nombre es Mauro Albornoz y en esta hora lo que me propongo es que hablemos de tecnología y cómo nos va a impactar en nuestra vida cotidiana. Estuvimos en el evento global más importante del mundo, en el CES 2020, que se llevó adelante en Las Vegas. Y lo que vamos a hablar ahora no solo tiene que ver con las novedades, sino qué es lo que va a llegar a la Argentina. Vamos a hacernos ciertos cuestionamientos, vamos a estar hablando de muchas novedades, pero puntualmente también del 5G. Estamos en el medio de este conflicto internacional entre Estados Unidos y China. Tenemos también grandes novedades e invitados en lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Sabemos que Irán está planeando un ciberataque hacia Estados Unidos. Esto es lo que ellos mismos están contando y la idea es poder empezar a hablar de este tipo de situaciones, pero sin duda la cuestión tecnológica va a ser central en esta hora. Te quiero invitar a que te sumes a través de las redes sociales con el hashtag @C5N son nuestras cuentas oficiales. Vamos a bloquear todos comentarios negativos. No, mentira. Cada uno puede opinar lo que quiera. Vamos a estar sumando las redes sociales en este programa, así que va a ser fundamental a que te sumes con nosotros en este especial de C5N. Las grandes novedades del informe del CES 2020 con la presencia estelar de C5N. Llegamos, señoras y señores, C5N está en Las Vegas para cubrir el CES, el Consumer Electronics Show, el evento más grande de tecnología. Acá la industria va a presentar lo último de lo último, el último celular, las computadoras, la conectividad 5G, las ciudades inteligentes, todo te lo vamos a contar acá desde Las Vegas, desde Estados Unidos, para la Argentina, para C5N. Vamos. Vamos a conocer por dentro cómo es un auto volador. Acompáñenme para cuando la 9 de julio Corrientes y Córdoba esté congestionado, bueno, te tomás este auto volador que tiene un sistema híbrido entre combustible y sistema eléctrico. Además tiene una pantalla en el techo, te podés poner a ver algún tipo de película. Ahí estamos viendo que también el conductor tiene dos pantallas para poder seguir todo y una principal. Y además hay espacio para otros 4. Miren que hay gente ahora presionando la pantalla del techo, es impresionante. Se llama Bell Nexus y la idea de esta compañía es pensar en la movilidad también aérea. Es una de las tendencias de este CES 2020. Y niñeras, vamos a ver cómo funcionan, porque incluso tienen una cámara incorporada que te sirve para cuidar la casa mientras no estás. Sirve también como profesor de inglés, le enseña a los chicos cómo hablar, responde preguntas a través de un sistema de reconocimiento facial que tiene incorporado. La tecnología también se aplica a la alimentación y por eso es que estamos en Impossible Food, este stand que lo que propone es comer hamburguesa de vaca pero sin la vaca. Es carne 4.0, es toda de soja, tiene, digamos, la apariencia, la textura y el mismo olor que una hamburguesa, pero en realidad no lo es, no tiene la carne de vaca tal como la conocemos nosotros. La voy a probar y les voy a decir si es rica, si no es rica y si parece a la hamburguesa tal como la conocemos en nuestras casas. Es muy buena, es muy rica. Veremos cómo llega a la Argentina y la idea es dejar de consumir carne porque sabemos que el consumo de carne afecta al medio ambiente. Así que esta es una muestra de carne sustentable y cómo la tecnología se aplica al sector de la alimentación. Bueno, tenemos camas inteligentes. Realmente es ayudarte a conciliar el sueño para que te sientas más cómodo porque tiene sensores que lo que hacen es medir cuál es tu mejor posición para dormir. Se va acomodando a tu cuerpo y además lo que hace es mejorar en lo que tiene que ver con los ronquidos. Se mueve para que vos disminuyas el ronquido en caso de que estés con otra persona, por ejemplo, con tu pareja. Bueno, se acomoda para que disminuya el sonido del ronquido. Además, tiene en la parte inferior un calentador, como si fuesen los calentadores de agua que se usaban antes. Bueno, acá están incorporados de manera inteligente en la cama para que vos también, al momento de irte a dormir, ya te sientas calentito en estas camas inteligentes.
Bueno, no está escribiendo en el aire, está con un teclado invisible. Este software lo que hace es reconocer las manos y entender qué es lo que está escribiendo. De esta manera ahorrás espacio en tu escritorio, lee tus dedos para después escribir lo que vos vas tipeando. Hemos mostrado muchos robots en esta feria CES 2020, pero esto es completamente distinto. Son humanos artificiales. Vos los podés tener en el celular, lo podés tener en tu televisor y básicamente podés dialogar, podés mantener una conversación con ellos. La tendencia pasa por lo digital y tienen su propia personalidad, tienen diferentes características. Hay desde un instructor, una modelo, un instructor también de yoga, un periodista, hay de todo. Bueno, este es un invernadero inteligente que te permite tener frutas y verduras cultivadas en tu propia casa con un sistema de iluminación, control de agua y de temperatura que simulan las condiciones óptimas para que vos tengas durante todo el año las frutas y verduras que a vos te gustan. Lo controlas todo a través de una aplicación y además también lo que tiene de interesante es que vos estás comiendo de manera sana con frutas y verduras cultivadas en tu propia casa. Autos voladores, camas inteligentes, bueno, hubo de todo en esta feria tecnológica. Es muy interesante lo que se presenta en el CES porque ya sea una notebook, un celular, un MP3, todo lo que hoy por hoy forma parte de nuestra vida, en algún momento se presentó en esta feria tecnológica y por eso es importante saber qué es lo que va a venir, qué es lo que te va a cambiar tu vida en algunos años con la tecnología. Pero para hablar de estos temas estoy con dos grandes expertos en tecnología, gente que sabe, gente talentosa que me van a estar acompañando en esta hora, que tenemos con mucha información. Y por un lado la tenemos a ella, quien me acompañó en este viaje en Las Vegas. Compartimos el hotel, compartimos muchas horas y sabe mucho también de tecnología. Flor Barbeira, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Quedó medio raro lo de compartimos el hotel, sí. Pero no importa, no vamos a entrar en detalles. No vamos a dar detalles. Recién decía, miraba los informes y me acuerdo de todo el back, todo lo que pasaba atrás mientras estabas grabando y vamos a contar bastante. Tenemos mucho para contar, porque la gente piensa que uno, o nuestros amigos o nuestros familiares decían, te fuiste de vacaciones, te fuiste a Las Vegas, a la ciudad del pecado, y en realidad no paramos un segundo. Todo lo contrario, laburando un montón, pero también con mucha información que está bueno traer acá para ahora debatir un poco, porque una cosa es mostrar todos los avances y decir qué buenas estas cosas, pero otra es empezar a preguntarnos sobre estos avances. Mucho análisis, Flor sabe mucho, pero quien también sabe de esto y que tiene mucha experiencia en viajes, cuando uno habla de feria tecnológica, ya sea en Japón, Tokio, Estados Unidos, habla de Sebas Magnarelli, que está acá con nosotros. Muy buenas noches, Sebas, ¿cómo va? Gracias, Mauro, por invitarme. Bueno, vos tenés mucha experiencia en viajes, ya has recorrido cuanta feria haya en el mundo. He viajado a varios lados, tuve la oportunidad de estar varias veces en el CES, también tuve la oportunidad de estar en Shanghai, en el CES de Asia, como para ver las dos caras de la moneda, y la verdad que está bueno poder dar un poco mi visión también sobre temas de tecnología. Hace más de 25 años que trabajo en tecnología, así que está bueno, gracias. Y coincidís también que requiere muchas horas de estar recorriendo estos grandes hoteles. Ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Son hoteles inmensos que uno empieza a las 7 de la mañana, termina 8 de la noche, muerto. Después no podés ni siquiera ir a recorrer ni a comer porque estás cansado, ¿no? Vos imaginate que son más de 4.000 empresas que están en el CES mostrando sus últimas innovaciones. Es el momento más importante tecnológicamente hablando del año y las empresas líderes de la industria ponen, para decirlo en criollo, toda la carne al asador. Entonces, uno quiere estar en todos lados, no se quiere perder nada. Bueno, de nada nos vamos a perder porque vamos a empezar con los autos eléctricos, si les parece, una de las grandes novedades y lo que se está hablando también en el día de hoy. La industria automotriz está diciendo los autos tradicionales ya terminaron. Hay que hablar de los autos eléctricos y en esto coinciden todos. Hay que hacer este cambio hacia lo eléctrico, no solo porque es inminente una reglamentación internacional que obligue a las industrias automotrices a dejar de contaminar con lo que tiene que ver con la nafta, sino también porque las empresas lo saben. Y una de las grandes novedades tiene que ver con China, que China está que no para, quiere quedarse con todo y presentó Byton, en realidad
nuevos avances de este auto que ya presentó algunos años, pero es impresionante. Yo estuve adentro del auto, le quiero decir que me sorprendió mucho, pero vos, Sebas, conocés mucho también de la empresa. Mira, Byton arranca con el tema de los autos autónomos hará 2 o 3 años más o menos, que es cuando empieza a darse a conocer. En realidad es un emprendimiento que tiene exdirectores de empresas importantes como Tesla, como Google, como Apple, digamos. Eso es impresionante. Dejaron a la competencia, dejaron a Estados Unidos y se fueron a China. Son emprendedores, exdirectores que emprenden con el tema de los autos autónomos en China, con un apoyo muy fuerte de, digamos, subsidios de gobierno para que se pongan a invertir en innovación. Y hace 2 o 3 años que empezaron a hacer mucho ruido, digamos, en el mercado y en el CES. Yo por primera vez vi Byton en Shanghai hace 2 años atrás y me quedé impresionado porque una de las cosas más interesantes de Byton, que es creo que su vedette, digamos, es la pantalla que la habrás visto de 48 pulgadas horizontal. Es tremendo. Y el software que tiene el auto internamente en la nube, 5G y todo Para lo que demás. tengamos una idea, estamos hablando de una pantalla que va detrás del manubrio, que serían aproximadamente unos 20 teléfonos, unas 7 notebooks Sí. que vos vas a tener detrás del manubrio. Eso es impresionante. Ese es como digamos, lo que más llama la atención del auto y es como el caballito de batalla que tiene la empresa, digamos, con su auto, ¿no? Pero acá hay un dato interesante porque yo no sé si todo el mundo sabe que el tema de los autos está regulado, digamos. Los autos autónomos se dividen en escala de automatización hasta el 5. El 5 vendría a ser la escala más importante, donde prácticamente el conductor no tiene ningún tipo de injerencia con el manejo del vehículo. Claro, porque hablando también de tanta pantalla, ¿no? Si no es autónomo, si no es completamente autónomo, ¿está bueno que tenga tantas pantallas el auto o es un poco riesgoso también? Bueno, ahí está el tema, digamos. Hay muchos niveles de seguridad. Por eso lo que nosotros vemos en ferias como CES, de realmente modelos realmente autónomos, son prototipos. Porque hoy Tesla tiene un modelo escala 3 y Byton tiene un modelo escala 2. Y estamos hablando que la escala 5... que todavía no hay nada más que prototipos, es la escala donde realmente el conductor no tiene ningún tipo de injerencia con el auto. Tesla está apuntando mucho al tema de escala 5, a mediano, te diría un poquitito más largo plazo, pero más apuntado al tema del transporte, que es donde realmente el conductor se cansa mucho y realmente estaría bueno que el auto haga casi todo, ¿no? Y en el caso de Byton, hoy Byton tiene una escala 2, digamos. Entonces hoy tenés autos en la calle de escala 2 y de escala 3, y de 4 y 5 son prototipos. Así Que está. vienen avanzando muy fuerte, ¿no? En poco tiempo logran posicionarse en el mercado. Hay que decir que lo que me llamó mucho la atención de la presentación también es que ellos lo que dicen, y lo dicen ellos mismos, ¿no? Nosotros somos la competencia a Estados Unidos. Estamos produciendo en serie, ¿no? Lo que dicen es que este año van a producir al menos 50.000 autos, y lo que ellos remarcan también, me pareció muy interesante, es la automotriz que no se prepare a esto va a quedar afuera, ¿no? Flor, también lo que vimos al momento de recorrer es que había muchos stands de autos. Esto Sí. se lleva gran parte de la feria. Claro, y que era algo, bueno, nosotros fue la primera vez que fuimos, me imagino que él sabrá mucho más de las ediciones anteriores, pero en otro momento las automotrices no tenían un espacio tan grande, o por lo menos con la gente con la que pudimos hablar, resaltaron eso, cada vez es mayor, y de hecho están pensando, mismo los organizadores de la feria, tratar de agrandar el espacio, porque cada vez es más competitivo y cada vez hay más empresas que se involucran, y obviamente los stands de las automotrices ocupan mucho espacio y muestran todo ahí y quieren impresionar a la gente, entonces necesitan lugar y se van sumando todos, porque es así, el que no aparece no existe después. Y lo que veíamos también es que hay muchos eventos de autos que se empezaron a correr para centrarse en el CES 2020. Esto también marca la posición y la importancia que tiene este gran evento. Ahora lo que les propongo es pasar a lo siguiente, los robots acompañantes. Este sin duda fue el titular de todos los diarios del mundo, desde el Washington Post, del Guardian, de todos los medios. Tiene que ver con esto que estamos viendo en pantalla, ¿no, Flor? Son hologramas para ponerte de novio, humanos artificiales, hay de todo. Asistentes personales, robots de compañía, que nos hacen pensar un poco también en esto del avance tecnológico y un poco en la ayuda que nosotros tenemos a través de un robot, y también cuánto nos aísla del resto también, y cuántas cosas queremos compartir o no con este tipo de asistentes, con este tipo de robots. Había un robot en particular que se llama Lobot, que ya lo habían presentado el año pasado, Sí. pero si vos le preguntabas, a ver, bueno,
¿cuál sería la gracia de este robot que lo hacen distinto a todos el resto de los robots que hay acá? Porque había un montón de Había robots. muchos. Este robot te da amor, me contestan. Digo, Qué bueno, amplio. nos da amor este robot. ¿Y cómo sería que nos dé amor? No, simplemente abrazalo y te va a dar amor y te va a seguir y te va a hacer compañía. Y le pregunto cómo surge la idea de hacer esto. Y me dice, bueno, en Japón hay mucha gente que está sola y que se siente sola y que necesita compañía. Entonces, una de las formas en las cuales ellos trabajan y intentan darle compañía a la gente es a través de robots o asistentes personales. Entonces ahí es como que uno también se tiene que replantear hasta qué punto ese trabajo es para hacerte compañía o para alejarte más todavía de del otros resto de las personas. De otros humanos, ¿no? Lo que decían también en cuanto a números, en las encuestas decían que al menos el 6 o el 8% de la población a nivel global no tiene con quién hablar temas importantes, ¿no? Y ellos decían, bueno, ahora tienen con quién hablar, con seres artificiales, ¿no? Da un Claro. poquito de miedo ver que esto va a seguir avanzando. Vos, Sebas, ¿qué te pareció estas grandes innovaciones que también generan miedo? La parte más interesante de la robótica, por lo que estuve viendo en los últimos CES, creo que tiene que ver por la parte de la medicina, pero no solamente para usar la robótica, de repente a alguna persona que le falte algún miembro, que lo reemplace, sino para ayudar a las personas con movilidad reducida. Ese es un punto interesante. Y el segundo punto, que el año pasado hubo empresas líderes que estuvieron presentando prototipos muy interesantes para ayudar a las personas a trabajar con menos esfuerzo. Imagínense un operario que tiene que levantar una caja pesada, entonces a través de la robótica se le ponen robots que lo ayudan a que ese esfuerzo sea menor. Bueno, ese planteo está bueno Sí. porque en ese sentido estás diciendo ayudar a que uno no tenga que hacer tanta fuerza y desplaza un poco como el miedo que surge también con el avance de la tecnología de quedar desplazados laboralmente hablando por el avance tecnológico. Una cosa es un robot que te ayude, otra cosa es un robot que te suplante. Mucho se habla de la automatización y el reemplazo de los robots. Incluso una de las conferencias que también dio lugar a esto era la conferencia de Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, que también es asesora del gobierno norteamericano, y dijo, es fundamental el rol de las empresas en invertir en que no se queden sin trabajo, ¿no? Básicamente los trabajadores, que los capaciten para algo más. Vos, Flor, recién decías si la tecnología nos aislaba, ¿no? Me resulta bastante llamativo esta cuestión que tiene que ver con los humanos artificiales. Son básicamente, lo estamos mostrando ahí en pantalla, personas que tienen su propia característica, que uno puede entablar conversaciones, incluso aprenden de vos, van evolucionando con vos. Claro, porque ya no estamos hablando de un robot. Quizás un robot es amigable. Bueno, ¿qué sucede cuando hay un humano artificial que está con vos en las pantallas que vos quieras? Porque el prototipo que estuvimos viendo en la feria de tecnología lo podías adaptar a cualquier tipo de pantalla. Y es un humano real, digamos, virtual, pero parece real. Y te acompaña en todo lo que vos quieras, y una de las cosas que destaca la compañía es que aprende de vos también. Eso es impresionante. Esto tiene que ver con el avance también, con el aprender del que está usándote, porque eso también habla de una, digamos, una forma en la cual escudan el hecho de que te están escuchando lo que vos haces. Todo tipo de asistentes, cuando vos le pedís una orden, están escuchando, están grabando tu conversación en el lugar en el que vos estés. Y digamos, lo que dicen las compañías es, bueno, necesitamos grabar esas conversaciones para aprender y tratar de hacer dispositivos que cada vez respondan mejor al usuario. Pero ¿dónde está el límite de la privacidad ahí también? El límite de la privacidad. Y también la gran pregunta tiene que ver con cuál es la relación que generás con ellos, ¿no? Digo, ¿tendrían, ustedes, por ejemplo, se pondrían de novio con un holograma o con un ser virtual? ¿Vos, Flor, qué? No, yo creo que no, espero no llegar a eso. Pero bueno, uno nunca sabe, pero no, esperemos que no. Pero bueno, si tenés un vínculo en el cual todos los días es la persona que ves, con la que te levantás, con la que le preguntás qué te vas a poner, cómo ir, qué música podés escuchar, qué reunión tenés. Y es el contacto más cercano que tenés. Sería lamentable que ese sea el contacto más cercano, sí. a menos que lo elijas y quieras eso Claro. para vos. Capaz Pero
supongo que puede llegar a ser como medio una serie. Si ves Black Mirror, podés decir, Sí. bueno, puede ser un capítulo de Black Mirror en el cual perdés la noción entre lo virtual y lo real y de repente te enganchaste con Yo todo creo que esto. va a llegar ese momento, lo sabemos todos, va a llegar el momento en donde uno lamentablemente se tenga que enamorar de un holograma o de un ser virtual. Sebas, te quiero mostrar lo siguiente que tiene que ver con los hogares inteligentes, algo que también fue furor en esta feria. Ahí estamos viendo, ¿no? Estos brazos robóticos que hacen básicamente de todo, fríen, te sirven la sopa, te invitan a comer. Bueno, el avance que está teniendo este tipo de robótica es impresionante. ¿A vos qué te pareció? El hogar inteligente es muy interesante, pero es interesante por lo que decía Flor recién, el tema de la inteligencia artificial, o sea, los dispositivos y el software que tiene alrededor el dispositivo que va aprendiendo del uso y costumbre del usuario para ir mejorándose día tras día. Eso está muy bueno. Hay un tema de seguridad que, bueno, después seguramente se va a charlar un poco más, el tema de seguridad en todo este tema del avance de la tecnología. Pero es muy apasionante cómo hoy los dispositivos aprenden de uno y cómo el concepto de inteligencia artificial, que ya en los últimos 2-3 años se viene fortaleciendo mucho en este tipo de eventos, está muy presente, ¿no? El dispositivo aprendiendo del humano, cómo ir mejorándose cada día a partir de observarlo en sus actividades de todos los días y del tipo de instrucciones que le da y todo lo demás. Por eso el tema de los hogares inteligentes lo vamos a ir viendo cada vez más modernos, digamos, porque cuando vos tenés un dispositivo que va aprendiendo de vos, es prácticamente fabuloso. Ahora, decís un dato no menor, ¿no? También puede ser muy peligroso tener todo conectado, tener lavarropas o tener estas aspiradoras, estas aspiradoras que estamos viendo ahí crecieron un montón en la Argentina en cuanto a ventas, algo que fue bastante llamativo, porque básicamente lo pones en tu casa y te limpia mientras vos no estás, pero también puede ser peligroso tener todo conectado, un día te hackean tu casa y fuiste. Claro, hasta la cerradura, porque hemos visto en el CES también el concepto de hogar inteligente. Quizás antes lo que hacían era mostrarte algún electrodoméstico en particular con alguna funcionalidad que estaba buena. Bueno, ahora es como un paso más conectar todo eso y que sea un hogar inteligente. Pero es esto, primero que te obliga a tener todos dispositivos seguramente de la misma compañía o de compañías asociadas. Sí, eso siempre, ya es un dato, porque acá por lo menos quizás vos vas comprando cosas en funcionalidad a su precio. Entonces quizás te compraste una televisión de una marca, un dispositivo, un asistente de otra y así vas comprando lo que podés, pero en realidad para que sea un hogar inteligente probablemente tengas que tener dispositivos de una misma marca. Y esto también, la vulnerabilidad de la seguridad de las cosas conectadas. Si tenés hasta la cerradura de tu casa conectada con todo tu hogar, un día ingresaron en tu sistema Ingresaron a y toda... quizás podés no salir de tu casa. No salir de tu casa porque es aparte... es un extremo lo que Pero estamos puede planteando, pasar, pero es posible. puede pasar. Seguramente estás en tu casa y te estás preguntando si esto va a llegar a la Argentina o no. Hay que decir que le estuvimos consultando a los distintos directivos de las empresas que se estuvieron presentando ahí. Lo que decían es que están bajando el precio para poder llegar a la Argentina y que sea más accesible para todos. Obviamente hay muchos de estos artefactos que estamos viendo ahí que son muy costosos, pero la idea es poder acercarlo para que sea más accesible para todos. Ahora, si les parece, vamos a pasar a los televisores 8K. Este es un tema muy polémico porque se ha hablado mucho de los televisores. Seguramente vos tenés un HD, un LED. Bueno, depende del televisor que vos tengas en tu casa, te va a sorprender lo que tiene que ver con estas imágenes. No solo televisores, sino celulares plegables. Esta es una de las grandes novedades. Celulares que se doblan. Sí, seguramente mientras ves estas imágenes decís, bueno, ¿esto es lo que lanzan las marcas de celulares? Sí, esta es la gran innovación que se presentó en este CES. Sí, y esto tiene un derrotero que arranca en el 2017 con una tecnología que se llama OLED. La parte difícil de la explicación, ¿qué es el OLED? Digamos, son diodos orgánicos que tienen la capacidad de autoiluminarse sin necesidad de un poder externo. Difícil. Pero lo interesante de la tecnología esta es que es una tecnología que permite que la pantalla se doble. Eso se empezaron a lanzar prototipos en el año 2017. En el 2018 ya hubo marcas que presentaron modelos de televisores que se doblaban, que se metían adentro de muebles, etc. Y este año lo que tenemos, bueno, el año pasado puntualmente ya estaba el producto con un número de parte, con un precio y con una disponibilidad para que el consumidor la compre, que esa fue la gran novedad del año pasado. Y este año yo creo que la novedad es verlo aplicado en las notebooks y en los teléfonos celulares
y la verdad que es una innovación perfecta, ¿no? Era algo que llamó muchísimo la atención en el 2017, ver una pantalla que se doblaba como un papel. Eso es tecnología OLED, o a eso permitió, y ustedes me imagino que se habrán sorprendido con uno de los fabricantes que hacía una gran, digamos, unas enormes pantallas dobladas, sí, ¿no? Increíble. Sí, Haciendo un show impresionante. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, pero Flor, nosotros tuvimos la notebooks que se plegaba. Sí. Yo tenía miedo de romperla, te digo. Cuando la agarré dije, ¿esto realmente se puede hacer? No lo voy a romper. Yo después no puedo pagar esto en dólares acá. Corríamos. Corría, no me importaba Porque hay que nada. decir también que la gente pensaba que uno está ahí comiendo, pasando horas de diversión. La verdad que hubo un día, hay que decirlo, esto vamos a contarlo. Comimos 3 barritas durante Es como la todo versión 3 empanadas, 3 pero empanadas. peor todavía. 3 barritas durante todo el día, ¿o no? Sí. Fue impresionante el trabajo que requiere estas grandes ferias. Sí, la verdad es que tenés tantas cosas y estábamos hablando de pantallas. También podríamos decir que fue la feria de las pantallas. Si bien hubo un montón de otros adelantos que nos interesaban bastante, eran pantallas por todos lados. Ya de por sí Las Vegas está lleno de pantallas. Por La más de ciudad que que no nunca tenga que ver con la feria. Pero después dentro de la feria había ropa con pantallas, los televisores, los celulares plegables, las computadoras. También muchísimo, pero muchísimo hincapié en el mundo gamer, el avance tecnológico que hay dentro de las computadoras, los monitores. Bueno, supongo que esas cosas sabrán más, pero la verdad es que en cuanto a lo que es pantalla, había un montón por todos lados. Pero en algo que yo me quedé pensando en cuanto a los televisores, por ejemplo, está buenísima la calidad de la imagen. Pero ¿tenemos contenido para ver en esa calidad de imagen? ¿Realmente vale la pena? Sí, ese es un gran interrogante. De Porque, hecho, por de ejemplo, 8K no sirve. Claro, te mostraban los televisores con una definición increíble, pero con imágenes creadas para mostrarte ese televisor. Pero en realidad después decís, bueno, ¿después qué veo acá? No hay contenido, por lo menos para 8K no hay contenido, ¿no? Este es un tema central en el lanzamiento de estas marcas con respecto a esta tecnología. Incluso muchos cuestionan que sea percibible por el ojo humano, ¿no? Es una tecnología todavía muy compleja. Uno de los temas muy complejos que se habló también en este CES 2020, porque hay que decir que fueron más de 170.000 personas, periodistas de todo el mundo, más de 160 países que fueron parte de esta feria, tiene que ver con la ciberseguridad. Irán está pensando en atacar cibernéticamente a Estados Unidos. Bueno, de eso vamos a estar hablando con grandes especialistas. Los quiero invitar a que me acompañen porque son 2 personas con mucho talento que nos van a estar acompañando. La verdad que estoy muy contento de que hayan venido en este horario porque saben mucho los dos. Por un lado tenemos a Denise Justo y por otro lado a Juan Marino. Muchas gracias por venir. Son 2 talentosos, saben mucho, especialistas en ciberseguridad. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, la verdad que es un placer estar acá. Muchas gracias por invitarnos para hablar de estas temáticas que, como bien decís, son tan interesantes y tan actuales. Muchas gracias, Juan, vos también. El placer es todo mío, la verdad una gran oportunidad y un tema me parece que preocupa a todo el mundo, ¿no? Complejos si los hay, ¿no? Denise, te quiero preguntar, para que la gente entienda, ¿qué es un ciberataque? ¿Qué es un ciberataque? Bueno, en este contexto en el cual estamos viviendo se habla hoy en día de la ciberguerra, ¿no? Estamos hablando de comprometer activos que hacen a la infraestructura crítica de un país. Es decir, sistemas que, de ser interrumpidos, podrían causar grandes estragos y que, por ejemplo, podrían ser sistemas médicos, sistemas de transporte, también sistemas que tengan financieros, por supuesto, y aquellos que tengan que ver con la entrega de algún suministro a la población de ese país, como pueden ser energía eléctrica o bien gas o bien agua. Estos son algunos de los activos que tienen más valor para los ciberatacantes hoy en día cuando hablamos en este contexto de politización del espacio internacional, ¿no? Y del ciberespacio. Mucho se habla, ¿no? Del ciberespacio, que Irán está pensando en atacar a Estados Unidos, y Estados Unidos ya atacó a Irán, mucho hemos estado hablando de esto. Ahora lo que les propongo es mostrar este mapa en tiempo real. Esto está pasando ahora en distintos ataques a nivel global. Esto es lo que busca y lo que mostramos en tiempo real, me parece lo más interesante de poder explicar este tema, es que esto sucede cotidianamente, ¿no? Juan, ¿vos podrías explicarnos básicamente este mapa? Sí, lo que probablemente mucha gente no conoce es que, como se ve en este mapa en tiempo real, los ataques son cosas que ocurren constantemente, así como este mapa hay muchas formas de verlo. Y de hecho, hoy en día se están bloqueando más de 3
amenazas por ser humano que está habitando sobre la Tierra. Eso ocurre todos los días. Todos los días. Entonces hay una gran cantidad de actividad maliciosa, por decirlo de una forma muy genérica, y es algo que ocurre, digamos, detrás de escena. Mucha gente no sabe que esto es así, y la notoriedad que está adquiriendo ahora el tema parece ser novedoso, pero esto viene ocurriendo hace muchos años y definitivamente es un mecanismo de ataque, es un mecanismo de desestabilización que se viene utilizando hace años entre estados, entre naciones. Y viene creciendo cada vez más, ¿no? Denise, te quiero preguntar, ¿puede un país dejar sin suministro eléctrico a otro con un ataque hacker? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros desde el laboratorio de SET, hace ya varios años, que hemos estado investigando diferentes ataques, particularmente a lo que es Ucrania y también en algunos casos a Polonia. Por ejemplo, en 2014 vimos diferentes ataques que tenían que ver con la destrucción de archivos de entidades financieras y de otras industrias, también ataques a los medios de comunicación mientras se estaban dando procesos electorales dentro del país, particularmente a fines de 2015, 23 de diciembre de 2015, si será una fecha clave, hubo un ataque a diferentes industrias que proveían el suministro eléctrico a Ucrania, y a través de nuestros sistemas de telemetría pudimos ver cómo estas diferentes empresas eran atacadas a través de una amenaza muy compleja que de hecho exhibe características modulares, es decir, le permite al atacante agregar o quitar funcionalidad según cuál sea el blanco al cual va a atacar. Y luego también, un año después, en Ucrania, igualmente, esta vez afectando a su capital, vimos un nuevo ataque que de nuevo buscó afectar los sistemas industriales que proveen el suministro eléctrico, dejando a más de 1,5 millones de personas sin electricidad, con la importancia que esto puede tener, ¿no? Estamos hablando de hospitales que dejan de tener ese suministro eléctrico para poder funcionar, de gente en sus casas, negocios que pierden toda su mercadería. Claramente un impacto económico sumamente alto que por supuesto hace a la operatoria de un país y que por tanto suele ser de interés para los atacantes. Es impresionante el daño, ¿no?, que se puede generar con un ciberataque. Estamos hablando de un daño económico, político, social, dejar sin luz y sin agua a un país. Y no se necesitan ni tropas, ni tanques, ni aviones de guerra, simplemente es un ciberataque. Les quiero compartir algunos de los 4 puntos que marcan como las consecuencias de un ciberataque y cuáles podrían ser las consecuencias a un país, ¿no? Habíamos hablado de cortes de suministro de luz y de agua, pero ¿qué pudiera pasar también, por ejemplo, en elecciones políticas? Acá en la Argentina lo hemos comentado, el impacto que han tenido los trolls, ¿no? Los bots en las redes sociales, cuentas que se crean para atacar a otro contrincante político, ¿no? Eso simplemente es un ataque informático a través de elecciones políticas y se cree que Irán puede utilizar esta herramienta. Vamos a mostrar en una placa estos 4 puntos que lo que buscan justamente es esto, explicar, ahí lo estamos viendo, básicamente cómo podría impactar en un país un ciberataque, cortar el suministro de luz y agua, lo que comentaba Denise en este caso, vulnerar los servicios de inteligencia. Juan, esto lamentablemente por el momento no conocemos, bueno, en realidad por suerte no conocemos casos así, ¿o sí? Bueno, imagínense que esto es un tema que realizan a nivel estados, especialmente cuando se trata de infraestructuras críticas, de servicios de inteligencia. Pero lo que podemos inferir y advertir es que esto ocurre y que se vienen tiempos en donde la ciberguerra, como presentaba el concepto acá mi compañera, va a ser un mecanismo más verosímil de intercambio bélico que la guerra tradicional como la conocemos. De hecho, Irán, perdóname, ¿no? Porque sí, la pregunta con respecto a Irán y Estados Unidos, donde no nos podemos poner a especular, pero sí sabemos que, por ejemplo, Irán, de hecho, fue víctima del primer caso conocido. Eso me parece muy importante remarcarlo, porque no sé si la gente recuerda que quien empezó, digamos, fue Estados Unidos. Bueno, de hecho, eso es una especulación también, no está confirmado, pero lo que sí se puede decir es que Irán fue víctima de un ataque sobre infraestructura de energía nuclear, donde estaban haciendo un proceso de enriquecimiento de uranio hace que fue junto con varios Israel. Años. Así es, así dicen. Y fue el primer caso en el que en lugar de enviar a James Bond, básicamente a desmantelar la operación, enviaron un malware. Un malware que es un
software malicioso diseñado para meterse sigilosamente en esta planta y empezar a generar fallas en las centrifugadoras. Son unos grandes, digamos, ventiladores que operan y hacen este proceso de enfriamiento. Bueno, los hacían fallar de una forma imprevisible, de forma tal que tardaron años en darse cuenta de lo que les estaba pasando. Eso es impresionante, ¿no? Porque quizás en el mismo momento no se dan cuenta, pero hubo detrás un ciberataque. Incluso es difícil saber quién lo hizo, ¿no? Recién decíamos, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Israel. La situación es compleja. Pero ¿qué pasa con nuestro país? ¿Cuál es el desafío, Denise, que tiene Argentina respecto de los ciberataques? Bueno, hoy en día dentro de Argentina existe un plan de defensa en términos de ciberseguridad. Hace algunos años se incluyó el dominio del ciberespacio dentro de los dominios de la guerra, con lo cual se inicia un plan de defensa de los activos dentro de nuestro país. Lo interesante de la ciberguerra es que los que pueden llegar a ser blancos de estos ataques ya no solo forman parte de instituciones estatales, sino que cualquier corporación, incluso aunque sea privada, pero cuya operatoria sea significativa para ese país, puede llegar a ser blanco de este tipo de ataques justamente para causar un daño, por ejemplo, económico, como decíamos anteriormente, o político a esa nación. Por lo cual es necesario que no solo despleguemos los procedimientos necesarios para asegurar los recursos estatales pertenecientes a organizaciones estatales, sino también a aquellas industrias que son privadas pero que representan activos fundamentales para la operatoria de Argentina. Bueno, y es muy interesante porque en el discurso de Asunción de Alberto Fernández lo que había dicho era que era necesario invertir en ciberdefensa. Y es la primera vez que un presidente en un discurso de Asunción habla de invertir en ciberdefensa. Esto de ponerlo también en agenda y que la gente esté al tanto de que le puede pasar a cualquiera, más allá de, como bien decías, de una institución pública, empresas o usuarios comunes, ¿no? Otro de los puntos tiene que ver con entrometerse en elecciones. Nosotros, si hemos hablado acá de C5N, es de este tema que tiene que ver con las elecciones, los trolls, los bots, algo que lamentablemente sigue sucediendo. Elecciones y política, ¿qué opinan respecto a este tema? Bueno, claramente, digamos, somos seres humanos que de alguna manera tenemos una vida digital que se solapa con nuestra vida en el mundo físico, digamos, y todas las acciones que vamos tomando en este mundo digital son acciones políticas que de alguna u otra manera pueden ser utilizadas por ciberatacantes, ya sea para la manipulación de la población a través de estas cuentas fraudulentas que se pueden dar, por ejemplo, en redes sociales, a través de la recolección indiscriminada de estos datos para luego ser procesados haciendo un data mining, es decir, encontrar esa metainformación que surge de esos pequeños datos que quizás al usuario le parecen irrelevantes, pero que a gran escala pueden darte una idea de cuáles son las personas a las cuales se debe, digamos, fijar como objetivo para una determinada campaña de ciberataque. Es que es muy interesante, ¿no?, ese planteo, porque quizás uno en su casa dirá, bueno, ¿a quién le importa lo que yo hago con mis redes sociales? ¿No? Es la típica pregunta, total, yo subo lo que opino, pero muchas veces nosotros quizás solos no, pero en masa o incluso nuestro círculo más íntimo está otorgando todo lo que hacemos, dónde vivimos, qué comemos, qué pensamos políticamente, ¿no, Juan? Sí, para agregar sobre esto y ponerlo en términos muy prácticos, a mí me pasó, regresando de viaje, me encontré con una revista y en esa revista había justamente un mapa gráfico en donde se ilustraba la opinión pública con respecto a una posición política en los Estados Unidos basado en los comentarios en Twitter. Hoy existe la capacidad de sacar una foto a qué piensa la masa de gente a nivel país, a nivel global, sobre un determinado tema, analizando las opiniones en las redes sociales. Y eso hasta ahí puede ser, digamos, ni bueno ni malo. El tema es qué se hace con eso. Si eso se utiliza con fines comerciales, si eso se utiliza con fines políticos, ahí empieza a aparecer el fantasma de la manipulación de la opinión pública, que es algo que va a ser cada vez más grave porque la dependencia, como bien decías, de la gente sobre la vida digital es cada vez mayor. Y qué difícil reglamentar, ¿no?, también esta cuestión, porque, digo, si uno se pone a reglamentar las redes sociales, también está rozando la libertad de expresión a que uno ponga y diga lo que quiera también en las redes sociales, ¿no? Eso me parece también, digamos, una cuestión de debate a nivel global. No sé si hay un país que haya avanzado respecto a este tema. En términos generales, Europa está como siendo más pionera, como región, en el desarrollo de una regulación, por ejemplo, GDPR,
Sí. ¿no? Que es la regulación del manejo de datos privados. Y eso está empezando a generar un efecto dominó en el resto del mundo, por el cual los sectores privado y público tienen que empezar a dar cuenta de cómo están usando los datos de sus clientes, consumidores o ciudadanos, y si tienen mecanismos para garantizar el derecho, por ejemplo, al olvido. O sea, si yo como ciudadano digo, no quiero tener más mi información en tu sistema, en tu red social, debería tener ese derecho y exigirlo, pero para eso las empresas tienen que tener los mecanismos para eliminar la información y hacer cumplir esos derechos, ¿no? Nos queda mucho, ¿no? Por aprender, por saber, por estudiar y por reglamentar también esta situación de alguna manera. Quiero agradecerle mucho por venir acá los dos a esta hora también. Sé que es tarde, pero vinieron. Son dos personas talentosas, Juan y Denise. Así que vamos a cerrar, si quieren, con una definición de cierre de lo que va a pasar. ¿Se viene una guerra digital en unos años? ¿Qué opinan? ¿Va a ser la próxima guerra, si las hay? ¿Será digital? Difícil. Ciberoperaciones van a seguir existiendo, las hay y de seguro van a seguir existiendo. Lo importante es ver la manera de regularlo justamente para prevenir y mitigar los daños en caso de que ocurran. ¿Y vos, Juan, qué opinas? Todo indica que va a ser un tema serio. De hecho, está en las prioridades más altas a nivel mundial, en el índice de riesgos globales del World Economic Forum. Hoy aparecen en rankings muy altos lo que es el riesgo de los ciberataques y lo que es el fraude digital. Con lo cual, si todo el mundo está discutiendo esto en sus agendas, y las organizaciones, los gobiernos están empezando, como vos mencionaste, hasta a nivel presidencial, a decir tenemos que desarrollar una agenda de ciberdefensa, es porque evidentemente se vienen tiempos en los que esto va a tener una preponderancia muy grande y un impacto definitivo sobre la capacidad de los países inclusive de diferenciarse y de ser competitivos. Va a ser fundamental, ¿no? Va a ser muy importante, por eso es que estamos acá en C5N contándote lo que va a venir a nivel global. Quiero agradecerle nuevamente, Denise, Juan, gracias. Lo van a poder seguir también a través de las redes sociales de C5N. Ahora vamos a continuar con el CES un poco más, vamos a contarles las novedades en este segundo informe. Tenemos mucho más todavía, pero este es el segundo informe de las grandes novedades del CES 2020 con la presencia de C5N. Nos encontramos con la única empresa argentina que hay en el CES. Sería como las cápsulas de café, pero en este caso con pastelería. Vos podés hacerte tu propio scone, tu propio volcán de chocolate, todo a través de una cápsula que vos la sacás de la heladera, la ponés dentro de un recipiente, entrás acá, lo pones tuki, elegís el tiempo que querés, por ejemplo un scone. Incluso están hasta las recetas cargadas, se conecta a Wi-Fi. Otra de las novedades en cuanto a los televisores tiene que ver con los plegables. Lo habíamos visto el año pasado que se desplegaban de abajo hacia arriba. Ahora son de arriba hacia abajo, creando una cortina de televisores. Una tecnología que también utiliza el OLED y en este caso son televisores de 65 pulgadas. Veamos la cortina de televisores plegables. Vamos a ver una heladera inteligente. En este caso golpeás la pantalla y te muestra qué hay en su interior. De esta manera ahorrás electricidad y mantenés también el frío. Y por otro lado tiene su propia fabricación de hielo artesanal. Básicamente te arma hielos más grandes y más resistentes. Van a quedarte así los hielos. Los hielos del futuro son así, señores y señoras. Bueno, por otro lado les quiero mostrar un horno inteligente que lo que tiene de más llamativo es que tiene una freidora por aire en su interior. Básicamente te querés que hacer unas papas, las metés ahí adentro y te ahorras aceite y es mucho más sano. Este es el horno y la heladera del futuro. Si te olvidaste de darle de comer a tu perro o a tu gato, esta es la respuesta. Es una máquina inteligente que suelta la comida en el plato de manera programada y a la distancia. Vos a través de una aplicación programás que suelte comida para tu perro o para tu gato de manera programada. Además se puede conectar a Wi-Fi. La tecnología también para nuestros amigos, para nuestras mascotas.
Estos son brazos inteligentes que ayudan en la cocina. Te ayudan, por ejemplo, a freír, a servir la sopa, a arreglar la alacena. Ideal para la casa. Todavía no se sabe el precio, pero es un prototipo que seguramente todos quisiéramos en nuestras casas. Bueno, muchas novedades en el CES 2020 y un tema central que toca a la Argentina tiene que ver con el 5G. La quinta generación, mucho se está hablando de esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China y Argentina está en el medio. ¿Por qué? Porque la Embajada de los Estados Unidos en Argentina utilizó sus redes sociales para explicar de alguna manera también a través de un asesor de la Casa Blanca en tecnología que está bastante preocupado con que el 5G empiece a avanzar y cada vez más a nivel global y sabemos la decisión difícil que tiene el gobierno nacional de Alberto Fernández de decidir si deja que ingrese China o negocia con Estados Unidos, con esta deuda que también tenemos con Estados Unidos y va a ser difícil esta decisión. Pero, Sebas, ¿podemos explicar qué es el 5G para la gente que está en su casa también entienda un poco? Porque si uno habla de transición del 3G al 4G en nuestros teléfonos, significaba que, por ejemplo, cuando vos ibas al laburo, ibas en el subte, podías conectarte a mirar una película en Netflix o un video en YouTube. El 5G promete ser más revolucionario. Dos cosas interesantes que tiene el 5G con respecto al 4G. Mayor velocidad, digamos, multiplicado por 10 y hasta por 100. Hoy está en el orden del 20, digamos, la tecnología. O sea, a la velocidad que tenemos hoy de conexión, digamos, con un teléfono, para explicarlo fácil, 20 veces más. Pero la realidad es que es una tecnología que puede llegar hasta 100 veces más. Y una palabrita que por ahí es medio complicada que se llama latencia. Latencia es cuántos milisegundos pasan desde que el dispositivo manda un paquete de datos hacia otra cosa. Dispositivo puede ser un celular en este caso, pero puede ser otra cosa. Porque de hecho en el CES de este año se vieron notebooks conectadas a 5G, se vieron autos conectados a 5G. Y mirá qué interesante el tema de los autos con lo que hablábamos antes con Florencia de la seguridad. El tema del 5G y la latencia, o sea, el poder mandar un paquete de datos en milisegundos, en muy poquito tiempo, tiene que ver con la seguridad, porque eso va a ayudar a que los autos puedan conversar con los peatones que tengan 5G. Claro, ¿sí? quizás lo que podemos pensar con el 5G es que en lo cotidiano, en el celular, digamos, el cambio mayor puede llegar a ser la velocidad, pero el real sentido del 5G tiene que ver con esto, con las ciudades inteligentes, con los hogares inteligentes, como decías, de los electrodomésticos. Hemos visto televisores con 5G que directamente no requieren que vos tengas Wi-Fi en tu casa. Simplemente el televisor con 5G te va a permitir una conexión y vos vas a poder ver las series que ves sin tener que contratar Wi-Fi. Esto mismo, en lo cotidiano, en nuestro celular, y la verdad es que el 4G, recién ahora estamos empezando a tener en todos lados 4G y funciona medianamente bien. El 5G quizás en ese sentido a nosotros no nos va a cambiar tanto, pero sí en vistas a un futuro de esto, de las ciudades inteligentes y como cuestiones que tienen que ver más con otro tipo de tecnologías. Por eso el tuit de Estados Unidos no le Estados está Unidos. gustando para nada porque, a ver, el 5G chino viene trabajándose hace bastantes años, viene desarrollándose hace bastantes años y por eso es que está pionera respecto a esta tecnología. No solo está queriendo avanzar en Argentina, sino en América Latina. De hecho, está más interesado en Brasil que en nuestro país. Bolsonaro está tratando de retrasar la licitación del espectro del 5G para evitar cualquier tipo de problema que tiene con su amigo Donald Trump, por lo cual la situación también es compleja a nivel global y geopolítico, ¿no? Argentina está en una situación compleja. Cuando hablamos del 5G, para citar casos para que la gente lo entienda también en su casa, vas a poder bajar una película en cuestión de segundos. Cuando vayas a un recital no se te va a saturar el teléfono. Claro. Pero es como dice Flor, quizás esto va a impactar más en lo que tiene que ver con las grandes empresas, en que todo va a estar más conectado y eso va a ser fundamental. Ahora, difícil la situación del gobierno en tratar de cerrar algún acuerdo con algún país. Es complicado porque se mezcla todo, se mezcla la innovación tecnológica. Definitivamente hay Asia-Pacífico por un lado y, y Estados Unidos por el otro, peleándose con el tema de patentes tecnológicas. Lo que vos contabas recién del 5G, la mayor cantidad de patentes tecnológicas vienen de empresas chinas, entonces está esta discusión, digamos, ¿no? El principal fabricante de 5G ya lleva 6.9 millones de dispositivos vendidos en todo el mundo.
Estos son los datos del 2019. Con lo cual, digamos, va avanzando. De todas formas, ellos ya están pensando en 6G. Yo el año pasado, cuando estuve en China, que pude recorrer a algunos de estos grandes empresas, digamos, con el 5G, ellos están pensando en el 6G. O sea, ya no se quieren meter en la discusión de patentes de 5G con Estados Unidos. Dicen que se queden con las patentes. Nosotros ya estamos pensando en el 6G. O sea, imagínate, ¿no? China tiene eso, ¿no? Planea de acá a 30, 50 años. Nosotros estamos tratando de pelear el mes a mes. Pero bueno, vamos a continuar con esta información. Tenemos todavía aún más, así que vamos a pausa. Y después de la pausa seguimos con más información con este especial de C5N. Bueno, seguimos acá en este especial de C5N, tenemos todavía un poco más, unos minutitos nada más para hablar del CES 2020, este evento global que es el más importante del mundo y C5N estuvo presente ahí para poder contarte todo. Quiero preguntarles a ustedes para cerrar, ¿qué es lo que más les llamó la atención y qué es lo que creen que va a llegar a la Argentina? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros los argentinos quizás en algunos 2, 3 años? No, yo creo que 5G, teléfonos con 5G es lo que se viene. Es lo que se viene ya. Porque ya hay en el mundo y ya la gente está experimentando con esa tecnología y eso va después derramar en todo lo demás de ciudades inteligentes, casas. Y lo más rápido que vamos a ver seguramente van a ser las notebooks y los teléfonos con plegables. Con las pantallas plegables, yo creo que eso va a ser lo más cercano, digamos. Yo consulté cuándo van a estar las notebooks y los celulares plegables y me dijeron a mitad de año. Así que eso lo vamos a empezar a ver a partir de ahora. Y además me dijeron que iban a tratar de buscar un precio que sea bastante razonable. Veremos, ¿no? Porque las empresas dicen razonable, andás a ver qué es razonable para ellos. Yo te iba a decir, ¿cuándo van a estar? Bueno, a mitad de año. ¿Cuándo vamos a poder comprarlo? Bueno, eso hay que verlo ese también. Es otro tema. Pero bueno, no, la verdad es que me parece, como para cerrar un poco el tema, súper interesante. Y es como que al principio ves todos estos avances tecnológicos y te asombrás y quedás maravillada por todas las cosas que hay, pero estaría bueno después de ver eso y decir, wow, un robot que me ayuda a hacer café en mi casa. Bueno, después preguntarnos, ¿no? Algunas cuestiones en base a esto. ¿Cuánta información damos? ¿Cuánto no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué límite la privacidad? ¿Hasta dónde dejamos que controlen ciertas cosas? Primero asombrémonos y que nos guste y buena onda. Y después preguntémonos. ¿Y qué va a pasar con la automatización, no? Siempre va a ser fundamental que los gobiernos trabajen para que los robots, aquellos que empiecen a formar parte y estén formando parte de nuestra vida también, continúen trabajando en otros sectores, que sean capacitados, pero que esto que estamos mostrando ahora no signifique despidos ni cuestiones negativas, así que siempre sea algo positivo, que todo lo que se innove también sea para una sociedad mejor. Así que esto fue el CES 2020, estamos muy contentos de poder contarles todo. Quiero agradecer también a las autoridades de C5N, a Nicolás Bocache, Carlos Infante, Verónica Aragona, que nos dieron este espacio para poder hablar de tecnología. Sé que es complejo hablar de tecnología en un canal de noticias, así que agradecido porque nos hayan dado esta oportunidad. Que tengan un excelente fin de semana y los vemos mañana con mucho más de C5N.